Hola, ¿qué tal, amables amigos? Yo soy Miguel Rodríguez Cerda, a nombre de nuestro equipo de periodistas, columnistas y demás colaboradores de esta edición. Es un placer saludarlos en este lunes 12 de agosto de 2019 desde la redacción de Realpolitik Televisión en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, México, desde luego para darles a conocer el más importante concepto de análisis político de la vida nacional y local, así como la crítica más acertada de nuestros reconocidos líderes de opinión en Oaxaca y en México sobre los acontecimientos de esta semana. Pues esto sí que es sorprendente, pues con un presupuesto de 338 millones de pesos que ha sido aprobado para el primer trimestre de este año, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, solamente hay licitado 8 obras por un monto de 13.868.000 pesos, de los cuales 7 ya están asignados. El recurso asignado representa únicamente el 4.10% de dicho presupuesto. Además, Caminos y Aeropistas de Oaxaca solo permitió a las empresas concursar para la rehabilitación de caminos rurales, pero ninguna obra de gran impacto. Lo anterior significa que CAO asignó de forma directa los trabajos que se están ejecutando por parte de constructoras que son consentidas y favoritas. Los empleados de esta dependencia están solicitando al gobernador del estado ponga al frente a un ingeniero civil que sea realmente caminero o alguien que realmente se comprometa con la labor de mantener en buenas condiciones la red de carreteras estatales y no sostenga a un funcionario inepto y que no funciona como lo es David Mairén Carrasco. Alguien dijo en cierta ocasión, México es un país mágico en donde no pasa nada. Todo lo malo que no conviene a determinados funcionarios se desvanece con la varita mágica del hada madrina, a la que llaman algunos soborno y otros la han bautizado con el nombre de chayote. Ejemplos a través de varias generaciones los hay cientos de miles. Acontecimientos en los que los gobiernos en turno minimizan incluso las grandes tragedias. Estos fueron los casos, a guisa de ejemplo, del terremoto del 85 y la explosión de San Juan Ixhuatepec en el 84 allá en la Ciudad de México, en donde la mentira prevaleció en las cifras oficiales sobre el número de víctimas, independientemente de la total ignorancia e ineptitud y pavorosa corrupción que mostraron en aquellas tan desesperantes situaciones. Pero bueno, vayamos a un pequeño acontecimiento que nos ha resultado verdaderamente digno de un mago. Parece pequeño, pero no así en importancia. Poco antes de llegar al centro de la población de San Andrés Guayapa, con sus hermosas tradiciones y su gente maravillosa, muy colindante con la llamada Presa del Estudiante, hay una extensión muy grande de terrenos, los cuales han sido calificados como zona ecológica. Pero hay algo que nos causó mucha tristeza y a la vez sorpresa en esta supuesta zona ecológica. Resulta que hace algunos años un grupo de ciudadanos, no sabemos si manejados por algún partido político fraudulento y patito, construyeron una cadena de pequeñas casas muy sencillas, pero tal vez con todo el esfuerzo de su humilde trabajo. Esas casas se las echaron abajo, se las destruyeron con maquinaria, les pulverizaron bardas, techos, muros, castillos, etcétera, precisamente porque las habían construido fuera de la ley por tratarse de una zona ecológica. No sabemos exactamente si estas familias fueron indemnizadas, que sería mucho pedir. El caso es que esos terrenos aparentemente quedaron limpios. Sin embargo, lo sorprendente de la magia es que a través del tiempo han ido apareciendo subrepticiamente y poco a poco ciertas construcciones habitacionales por aquí y por allá con determinado toque de lujo. No podemos entender entonces si la ecología existe solo para determinados grupos y poder oficial y económico o también para los ciudadanos de segunda y tercera clase, como suelen a veces calificarnos secretamente. Entre la gente oportunista y fraudulenta se suele afirmar que los mexicanos no tenemos memoria. Yo creo todo lo contrario. Sin embargo, aquí se comprueba que en efecto nuestro México es un país verdaderamente mágico en donde no pasa nada. Dicen que con dinero baila el perro. Yo puse un fajo de billetes cerca de mi perro y ni siquiera se movió.
siguió durmiendo y es que mi perro no es corrupto. Algunos personajes que fungieron en pasadas administraciones como titulares del sector salud advierten que es un error crucial el desaparecer el Seguro Popular. En efecto, en una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, 6 extitulares critican la pretensión del gobierno federal de intentar desaparecer el Seguro Popular y centralizar los servicios médicos porque, según su opinión, consideran que dicha medida no solucionará los problemas de ese sector. Estos señores exigen una mesa de diálogo para mejorar esa propuesta y así evitar errores que resulten una regresión. En este sentido, el gobierno federal dispondrá de 40,000 millones de pesos para contratación y basificación de médicos, abasto de medicamentos y la creación del Instituto del Bienestar. Los doctores Guillermo Soberón Acevedo, Julio Frenk Mora, José Ángel Córdoba, Salomón Chertorivsky, Juan López y José Narro expresaron su crítica a través de una misiva publicada en redes sociales. Esta carta fue divulgada el martes por el propio Chertorivsky y sostiene que esa reforma anularía uno de los avances más importantes del sistema de salud mexicano en este siglo, pero dicha misiva no ofrece detalles más específicos y claros. El cierre de la Casa de la Cultura oaxaqueña, un verdadero atentado. Una gran mayoría de oaxaqueños opinan que ningún motivo, ninguna circunstancia, ni jurídica, ni social, ni cultural, ni económica, justifican ni justificarán jamás el cierre de la Casa de la Cultura oaxaqueña. Es un grave error cerrar las puertas de dicho espacio artístico y cultural en Oaxaca. No hay justificación alguna para arrebatar de sus anhelos y esperanzas la expresión artística de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos. Ninguna justificación económica resulta aceptable para la gran mayoría de los oaxaqueños el cierre de uno de los más connotados escaparates del arte. Por otra parte, nuestros analistas y críticos opinan que mientras por un lado se dice carecer de lo económico para el sostenimiento de los mentores de dicha institución y su respectivo mantenimiento, sí en cambio se arrancan del erario millones de pesos anuales para sostener, gratificar en abundancia a grupos de improductivos disfrazados de productivos que ostentan la blanca túnica de luchadores sociales. Millones de pesos, sí, para mantener contentos a docenas de grupos improductivos y letales para el progreso de Oaxaca, quienes sin ton ni son accionan su modus vivendi, secuestrando a la ciudad entera cada que se les antoja, a cambio de recibir los emolumentos que ellos suelen establecer para vivir de manera holgada, cómoda y ociosa, so pretexto de solicitar justicia para sus amados seguidores. Son esas gentes que cada día, con el más insignificante pretexto, paralizan a la ciudad entera, al trabajo y a la labor de los auténticos ciudadanos. Para esos, dicen nuestros analistas, sí hay dinero, pero para una institución tan importante como la Casa de la Cultura, definitivamente no. Yo me pregunto en dónde están esas personalidades que tanto gritan y protestan cuando es invadido un espacio cultural. ¿En dónde se encuentran ahora esas luminarias del arte que ponen hasta en un altar nuestra historia, nuestra cultura, nuestras raíces, a nuestros talentos oaxaqueños? Ellos han desaparecido como por arte de magia, tal y como anhelan desaparecer esta institución de cultura. Otros más se preguntan, si la Guelaguetza es una parte de nuestra cultura, ¿qué pasa entonces con la derrama obtenida de nuestros amigos turísticos? ¿No podría ser aplicable para evitar el cierre de nuestra Casa de la Cultura? Resignación, señores, porque los que ahora callan es que ya recibieron chayote. Y vaya que siguen los problemas en el sector salud. En este caso, un padre desesperado temía que su joven esposa y el bebé que esperaban tuviesen serias complicaciones de salud de no ser atendidos de manera oportuna y eficiente.
La mujer llevaba varios días internada en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso sin que ésta fuese intervenida quirúrgicamente, pese a que le diagnosticaron que dicha operación era urgente para no perder la vida. El padre había solicitado la intervención de las autoridades del sector salud, pero su comportamiento, como de costumbre, fue apático. José Ruiz Castro nos contó que su esposa Itzel Rosario, de 25 años de edad, esperaba su tercer hijo. En este sentido, cada mes acudían con el ginecólogo para el correcto seguimiento médico. Tenía 32 semanas y media de gestación. El día que le realizaron la revisión final, le informaron que la madre tenía una ruptura prematura de membrana, además de una fuerte infección, por lo que necesitaba de una operación de urgencia. Una ambulancia la trasladó hasta el Hospital Aurelio Valdivieso. El tiempo transcurrió y la operación fue programada para el día 8 de agosto, pero para su mala fortuna se suspendió. La mujer continuaba grave gracias al deshumanismo, desinterés tanto de los médicos como de los empleados del nosocomio Aurelio Valdivieso. ¿Pero qué creen ustedes? Un compañero periodista se presentó al hospital para pedir información sobre este caso y darle seguimiento, indicándoles que publicaría su negligencia que ponía en riesgo la vida de la mujer y su bebé. Entonces sucedió algo digno de un gran mago. De pronto se desató una tremenda movilización en dicho nosocomio y finalmente la mujer fue atendida, gracias a la presencia de este reportero a quien le dijeron: no hay necesidad de ninguna publicación, en este mismo instante la atenderemos, no se preocupe. ¿Qué le parece? ¿Será posible que cada ciudadano necesitemos ser acompañados de un fotógrafo y un reportero para que podamos ser bien atendidos en cualquiera de los hospitales del sector salud? Porque como dice la voz popular, también en el IMSS y en el ISSSTE, en este sentido no cantan tan mal las rancheras. Usted podría imaginarse el tener en sus manos algo así como 5.800 millones de pesos, pues en efecto, como usted ya estará enterado, a esa cantidad asciende la tan trillada estafa maestra, en cuya brillante marquesina aparece el nombre de la señora Rosario Robles. En este caso, lo que mayormente está sorprendiendo a los mexicanos es la terrible y pestilente carretada de mentiras de aquellos seres infames que dejaron sin comer a miles de familias en extrema pobreza en nuestro querido México, con tal de amasar ilegalmente una cuantiosa fortuna que no serán capaces de terminarla en toda su vida. La fachada o el disfraz oficial de esta estafa maestra fue precisamente eso, es decir, el supuesto combate a la pobreza, lema tan descaradamente utilizado por el gobierno del joven del copete, Enrique Peña Nieto. Pero hay algo que a muchos les comprime todavía más el hígado, y es el hecho de irse enterando poco a poco, conforme avanzan los juicios, sobre las penalidades ridículas dignas de la más burda payasada y la peor de todas las burlas para los mexicanos. Y es lo que se refiere a los castigos o las penalidades que posiblemente impongan tanto a la señora Rosario Robles, al señor Javier Duarte, Emilio Lozoya y otros tantos prófugos de la misma cueva de Alí Babá y los 40 ladrones. Mire usted, a guisa de ejemplo, se ha dicho que en el caso de la señora Robles, la graciosa estafa maestra que se dice cometió no se considera como un delito grave y se especula que son solamente de 2 a 7 años de cárcel en caso comprobatorio. Por lo tanto, esta dama podrá gozar de la exquisita libertad condicional, que obviamente terminaría como un arresto domiciliario, y a seguir disfrutando de la dulce vida. En conclusión, es menos punible para un ladrón de cuello blanco en el poder robar miles de millones de pesos que para un pobre indigente agenciarse 1 kilo de frijol para su familia. No estoy seguro si esos tan poéticos juicios llevados a cabo sean dignos de ser incrustados en los grandes clásicos de la comedia y la tragedia. La comedia para esos cleptómanos y la tragedia, por supuesto, para el México pobre. Así están las cosas.
Bien, pues aseguran los especialistas que el campo ya no quiere gobiernos populistas debido a que los amigos campesinos no necesitan más dádivas ni paternalismo, sino por el contrario, un Estado que impulse la productividad en el agro más allá del acostumbrado dispendio de los recursos públicos. Lo anterior fue afirmado por el especialista en Derecho Agrario, Antonio García López. Por otra parte, advierte que las políticas públicas de la Cuarta Transformación fracasarán si éstas se basan en el asistencialismo. En una entrevista con Realpolitik, el egresado de la Universidad Benito Juárez manifestó que después de la reforma saninista en 1992, jamás llegó la inversión al ejido y este sigue igual de jodido. Agregó por otra parte que el campesino tiene tierras, pero no tiene recursos con qué trabajarlas y critica la lentitud con la cual se atienden los conflictos agrarios. El campo sigue igual y muchos de los recursos destinados en gobiernos anteriores han quedado, como es costumbre, en manos de algunos líderes y caciques. Y en otros aspectos, independientemente que la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec de esta ciudad de Oaxaca, en algunas fechas ha estado presentando una gran incidencia delictiva, es también una de las zonas mayormente abandonadas en cuestión de infraestructura vial. Los candidatos a agentes municipales recorren las calles y las casas solicitando el voto de sus vecinos y haciendo solemnes promesas que nunca cumplen para luego esfumarse por completo. Prometen seguridad, pavimentación, agua, drenaje, banquetas, es decir, un cambio total para que una vez concluida la votación pongan los pies en polvorosa, refugiándose en sus casas o bajo sus escritorios, echando al cesto de la basura sus solemnes mentiras de campaña. Las ruinas de sus deterioradas calles tardan años abandonadas sin atender ninguna clase de reparación. Los únicos que se dedican a poner parches de ínfima calidad son los parchacalles, esas gentes que viven de las monedas que cada automovilista voluntariamente les pone en sus manos. Sin embargo, estos parchacalles les están haciendo un cómodo favor a los agentes municipales corruptos y su cabildo para ya no hacer lo que de hecho les corresponde. Obviamente lo anterior pone en tela de duda el destino del dinero que se les ha asignado dentro del presupuesto. Un caso muy similar son también las agencias de Montoya y Santa Rosa de esta misma capital. Pero el centro de esta capital no se queda atrás, ya que resulta verdaderamente temeroso cruzar algunas calles y avenidas principales debido a la gran cantidad de semáforos inservibles y sin ninguna atención de mantenimiento por parte del ayuntamiento capitalino, importándoles un bledo los accidentes que puedan poner en riesgo la vida, sobre todo de los peatones. Así están las cosas en esta hermosa Verde Antequera. Finalmente, y pasando a otros temas más optimistas, queremos expresar nuestro beneplácito ya que el caricaturista oaxaqueño Darío Castillejos es uno de los ganadores del premio que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa denominado Excelencia en Periodismo 2019. El trabajo que presentó Castillejos se tituló Oficio de Alto Riesgo y fue publicado por el diario El Imparcial de Oaxaca. Darío es además presidente de Cartoon Club y 3 veces Premio Nacional de Periodismo en 2012, 2014 y 2015 y admite que la profesión periodística es cuestión de vida o muerte con innumerables asesinatos, sobre todo en México, donde los periodistas enfrentan una crisis en la libertad de expresión. Los premios que otorgará la Sociedad Interamericana de Prensa serán entregados en una ceremonia especial que se efectuará del 4 al 7 de octubre en Miami, Florida. Enhorabuena. Y bien, amables amigos, les recuerdo que en la edición número 413 de su revista Realpolitik de esta semana usted podrá leer además La trampa de la coordinación fiscal en México de Carlos Ricardo Hernández, Baja California antes de la muerte de la democracia de Carlos Alberto Pérez,
El que quiera nacer tiene que destruir un mundo, un trabajo de Alfredo Ríos Camarena. Inversión en picada, recesión aún latente de Martín Moreno y La política del gran garrote de Beatriz Pajés. Además también podrá leer las siguientes columnas políticas: Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, El patíbulo de Alberto Hunda y Escaparate político de Felipe Sánchez Jiménez. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este resumen de crítica y análisis de nuestra política local, nacional e internacional sobre los acontecimientos más importantes generados durante la semana. Gracias también a nuestro equipo de periodistas, analistas y colaboradores, pero sobre todo a usted, a quien le invitamos una vez más para que nos honre con su presencia a través de las páginas de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y por supuesto a través de nuestro correo electrónico, el cual ponemos a su disposición para recibir también sus opiniones y comentarios, y que es www.realpolitik.com.mx, en cualquier parte del mundo que usted se encuentre. Invite a sus amigos para que nos acompañen aquí en Realpolitik Televisión, y en especial a nuestros paisanos que se encuentran en la Unión Americana, y recuerde que en este noticiero no participa gente improvisada, únicamente analistas, políticos y profesionales del periodismo. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda únicamente funge como comentarista de este segmento y también los invita para que nos acompañen en la próxima emisión de este noticiero desde la redacción de Realpolitik Televisión, no sin antes dejarles como siempre nuestra frase de reflexión: un pueblo ignorante es un pueblo indefenso. Hasta la próxima.